Entonces vamos al versículo 1 y nos ubica: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Entonces vuelve y nos ubica en Éfeso y allí encontró algunos discípulos. Y aquí paramos. Cuando vimos discípulos, ¿a qué nos viene a la mente? ¿Qué pensamos? ¿Qué son los discípulos? Seguidores, alumnos, ¿cierto? Gente que sigue una doctrina. Y aquí nos dice que nos encuentra unos discípulos. Y les hace enseguida una pregunta. Todos aquí somos discípulos, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Hay diferentes apóstoles? Sí, claro. Ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? No todos los discípulos eran apóstoles. Los apóstoles fueron discípulos, pero no los discípulos son apóstoles. Y aquí les viene una pregunta que nos atañe a cada uno de nosotros. Y es una de las preguntas que debemos reflexionar bien a fondo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Sí, seguro. No es una pregunta fácil de definir muchas veces. Y en esto, como digo, ha habido muchas discusiones entre muchos teólogos y muchas doctrinas si se recibe en el momento que se creyeron o no. Y aquí fíjense que hay una gran sorpresa. Nos había pasado con Apolos la vez pasada también. Una persona elocuente que predicaba la palabra, que discutía la palabra, que se enfrentaba con la gente más versada y no había oído nunca escuchar del Espíritu Santo. Y aquí pasa lo mismo. Hay 12 discípulos, y les hace la pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Y dicen: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. ¿Aquí qué tanto han escuchado hablar del Espíritu Santo? Mucho. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿La tercera persona de la Trinidad? ¿Sí? ¿Cómo definimos el Espíritu Santo? Es el ayudador. Es el ayudador, es el consolador. ¿Ah? El que nos convence. Estamos viendo muchas funciones del Espíritu Santo. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona. Entonces ya viene ¿es una persona? Ah, ¿no? ¿Sí? Es la tercera persona, pero no es persona. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, si unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué es una persona, entonces? ¿Una persona tiene cuerpo? Uno más cuerpo que otro, ¿no es cierto? ¿Pero qué se define como una persona? Que tiene razón, que tiene voluntad, ¿cierto? Por eso se considera una persona. Entonces el Espíritu Santo tiene una voluntad, ¿cierto? Es un ser real, ¿cierto? Y así lo definen, es una persona como tal. Y es real. ¿Qué tanto conozcamos el Espíritu Santo? Yo creo que bastante poco, ¿no es cierto? ¿Qué tantas veces lo hemos sentido? Muchas veces, qué afortunados. Yo así lo he sentido un par de veces, así fuertemente, que yo le digo: aquí está. ¿Sí? De resto, estoy convencido que sí, que ahorita dentro de mí, pero ¿qué tantas manifestaciones vemos del Espíritu Santo así en forma como lo describe la palabra? Pocas veces, lastimosamente. ¿Ah? No, por eso digo. O sea, aquí dicen algunos que lo han sentido muchas veces, que afortunados. ¿Sí? Pero no todos lo hemos sentido muchas veces. Soy honesto en eso. Yo lo he sentido un par de veces y es impresionante. Entonces el Espíritu Santo, como dice, como lo describe la Biblia, con todo su poder, con todo el fuego y todas estas cosas. Y uno dice, estamos perdiendo de pronto muchas partes del Espíritu Santo precisamente porque a veces no lo buscamos y no lo deseamos. Y aquí les pasa a estas personas lo mismo. Están predicando, son discípulos convencidos, seguramente han dejado sus cosas por seguir y hablar de algo. Y el Señor les dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Por qué les hizo la pregunta? Porque no llegó a juzgarlos, llegó de una forma, se puede decir, le está preguntando, algo tuvo que haber visto
que no iba de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le mostraba a Pablo. Juan, el bautismo, entonces quería saber qué era lo que me habían enseñado. Aquí no nos dice precisamente nada de estos discípulos que estaban haciendo ni nada, simplemente dice que los encontró y algo tuvo que haber visto que no iba de acuerdo a lo que él conocía. Dijo, esto le falta algo, como les pasó a Aquila y Priscila con Apolo, ¿no es cierto? Vieron predicar, pero vieron, a esto le falta, es un evangelio incompleto, ¿cierto? ¿Y qué tantos de nosotros podemos tener ese evangelio incompleto? Es lo que hay que analizarse también. Mire lo que dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces ahí le dice uno, ¿usted vive de acuerdo a la naturaleza pecaminosa o usted vive conforme al Espíritu? Es una pregunta que cada quien se debe responder, ¿sí? Porque uno no puede estar pecando todo el tiempo y al mismo tiempo decir, tengo el Espíritu Santo. Son dos cosas incompatibles. Y aquí el Señor lo dice muy claro, si usted no tiene o vive una vida según el Espíritu Santo, usted no es de Cristo. Puede estar en la iglesia, ¿cierto? Puede venir todo el tiempo, decir que estudia la palabra, pero usted está viviendo una vida pecaminosa, sencillamente no es de Cristo. Y enseguida hay una pregunta que les hace. ¿Qué bautismo recibieron? La vez pasada hablábamos del bautismo. Aquí muchos dicen, sí, yo me bauticé pronto cuando niño, otros dicen, me bauticé ya grande, en una iglesia cristiana, evangélica, me bautizaron en agua, ¿cierto? Eso para muchos ha sido eso. ¿Y ellos qué le contestan? Bautismo de arrepentimiento. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Dicen, el bautismo de Juan. ¿Eso quiere decir que ellos eran discípulos de quién? De Juan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué hacía el bautismo de Juan? Era un bautismo de arrepentimiento, que la gente reconocía que era pecadora y que estaba dispuesto a cambiar a partir de ese momento. Y iban con Juan, y Juan les enseñó esto, y ellos se arrepintieron de sus pecados y empezaron a esperar al Salvador, el Cristo, porque ¿qué? ¿Qué hacía Juan? Es decir, ustedes tienen que arrepentirse porque el reino de los cielos viene cerca y el Mesías está por llegar. ¿Sí? Ese era el mensaje de Juan. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y decía, ustedes arrepiéntanse, demuestran que van a cambiar su vida y van a estar atentos a que Jesús llegue. Y estos aparentemente se formaron de ahí, se fueron de viaje por diferentes regiones, y estos eran discípulos de Juan, pero no se habían enterado nada de que ya lo que Juan profetizaba, lo que Juan predicaba, ya se había cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo hablamos con Apolos también. Y fue lo que pasó con esta gente. Y ellos eran personas arrepentidas, dispuestos a llevar una vida santa, consagrada al Señor seguramente, pero no conocían nada del Espíritu Santo. Si no hemos oído de Él. ¿Sí? Eso fue lo que le está pasando. ¿Qué le dice Pablo en el versículo 4? El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, Jesús. O sea que esta gente, para ellos, estaban todavía, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Ellos estaban bajo la ley, pero todavía no conocían la gracia. ¿La gracia quién la trae? Jesús. ¿Y a quién deja Jesús? Al Espíritu Santo. Ya eso cronológicamente había pasado, pero estos vivían en otra época. Ellos sencillamente seguían esperando ese Mesías, seguían esperando. Ellos ni siquiera, pues como dicen, nunca habían oído el Espíritu Santo. A pesar de que en el Antiguo Testamento se menciona, pero para ellos, desconocido el Espíritu Santo. Ellos simplemente estaban esperando a un Jesús. Y Pablo les dice, mire, ¿sabe qué? Están atrasados de noticias. Jesús ya llegó, ¿sí? Y ya se fue. Se resucitó y ya ascendió al cielo y dejó al Espíritu Santo. Y ahorita estamos bajo la potestad del Espíritu Santo. Y esta gente no sabía. Así la pasaba mucha gente. Es más, hasta hace unos pocos años, dentro de muchas iglesias no se hablaba del Espíritu Santo, pues ustedes no lo sabían. De hecho, en la iglesia católica, muchos todavía no predican del Espíritu Santo. De ahí salió el movimiento carismático,
No sé si ustedes han oído eso, los carismáticos, que empezaron a hablar, no la misión carismática, sí, eran dentro de la Iglesia Católica hay un grupo carismático, que empezaron a hablar del Espíritu Santo, en contra casi de la autoridad papal, y eso formó una revuelta, porque ¿cómo iban a hablar del Espíritu Santo? Y estamos hablando de este siglo. Entonces fíjense cómo pasaron siglos que nadie hablaba del Espíritu Santo, como que no existiera. Y en muchas iglesias, como digo, evangélicas, ahí fue la gran división también entre pentecostales, ¿cierto? Y bautistas, porque unos se basan más en la doctrina del Espíritu Santo y otros más en toda la palabra. Y bueno, como les decía, son temas que han generado controversias dentro de la misma iglesia y divisiones dentro de la misma iglesia. Entonces, como digo, no es un tema sencillo a veces de abordar porque tiene diferentes explicaciones. Pero esta gente vivía básicamente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les dice él? Ustedes tienen que creer en el Espíritu, en Jesús. ¿Qué hacen el 5? Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Él inmediatamente dijo, pues, oiga, si ustedes no conocen a Jesús, pues toca bautizarlos en el nombre de Jesús, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ahora no sean discípulos de Juan, sino que sean unos discípulos de Cristo, de Jesús. Esa fue la razón. Aquí empiezan los teólogos también a opinar. ¿Cómo así? ¿Cómo así que en el bautismo de Jesús Pablo se enloqueció? ¿Acaso no había el Señor dado orden de que los bautizaran en quién? ¿En el nombre de quién? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ahí empezaron también muchos a criticar a Pablo, ¿sí? Que dice que estaba errado, fue un momento de efervescencia. Vean las discusiones ahí, a pesar de que Jesús como tal cumplía las tres cosas. Jesús no era solo, ¿sí? Él sigue siendo, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en él, ¿cierto? Él no podía actuar solo. Pero bueno, estos se forman debates porque solamente dijo que los bautizó en el nombre de Jesús. Y después de esto, ¿qué hizo? En el versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Los 12 hombres, dice la palabra. ¿Qué pasa después de eso? Que los bautizan en el nombre de Jesús, dice. Y les impone manos. Y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Lo dice qué? ¿Cómo dice exactamente? Dice, le impuso manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Yo no sé a cuántos le han impuesto manos aquí. ¿Sí? Unos dicen sí, ¿no? Y ahí es donde empieza a decir, oiga, si a mí no me ponen manos, ¿será que entonces no tengo el Espíritu Santo? La mayoría de veces, los pasajes que hemos visto en Hechos, hay una imposición de manos para que haya la presencia del Espíritu Santo. Pero hemos visto en Hechos también lo que el Señor nos ha mostrado, es que no necesariamente entre Pentecostés no lo hicieron, ¿no es cierto? En la casa de Cornelio tampoco. Entonces fíjense que no hay una norma de decir, oiga, ponen manos y llega el Espíritu Santo. Porque como hemos dicho, si alguna particularidad tiene el Espíritu Santo, es que obra de manera autónoma, ¿cierto? No hay forma de controlar al Espíritu Santo. Él decide qué hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. No tiene un formato todas las veces. Ni a una hora específica, ni en un lugar específico, ni en una forma específica. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero que sea una práctica habitual, donde se hacía, era en la imposición de manos. ¿Qué significa la imposición de manos? Porque eso tiene algo que ver. Hay una transmisión del poder, pero en una forma que desde el Antiguo Testamento se transmitía autoridad para ejercer una función. Era delegarle algo, podía ser a los hijos, una forma de bendecir a los hijos y comisionarlos para algo, ¿cierto? Y es una práctica que uno debe hacer. Es más, dice las manos, quiere decir las dos manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con una mano derecha siempre mostraba la bendición y la autoridad, se da con la mano derecha. Y con la mano izquierda se imponía justicia. Entonces, eso
y equivale a llevar una responsabilidad. Si usted con autoridad no la hace bien, usted va a recibir justicia por lo que haga. ¿Sí? Entonces fíjese que tiene una razón de ser eso. Y entonces la forma habitual donde precisamente se bendecía a alguien que iba a dedicarse al ministerio, se encomendaba una misión, entonces se le impone en manos. ¿Para qué? Para que vaya con la autoridad del Señor, pero que también la justicia sea sobre él, de acuerdo a lo que haga con ese poder. ¿Lo voy a entender? Y por eso era la práctica común. Pero no quiere decir que sea la forma exclusiva de hacerlo. Como digo, el Espíritu Santo, sin necesidad de imponer manos, él puede llegar acá, tomar el lugar y estar sobre las personas. Hay una palabra ahí que en lo que hablábamos dice, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fíjate que ellos ya habían creído, ¿cierto? Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y después de eso viene la imposición. En ese proceso, ¿ya estaba el Espíritu Santo en ellos? Porque unos dicen, oiga, yo creí, yo me bauticé, para mí nadie me ha puesto manos. ¿No? Fíjese que aquí... Pero no habían sido llenos. ¿Ah? Sí estaba. Ahí viene la discusión. Por eso digo que las todas a veces no son tan claras o evidentes como queremos. Fíjese que una cosa es que esté en ellos y otra cosa es que esté sobre ellos. ¿Sí? Fíjese que aquí viene el Espíritu Santo vino sobre ellos. No quiere decir que no estuviera en ellos. Y etimológicamente, o sea, o gramaticalmente, mejor dicho, más bien, tiene mucho que ver. Y ustedes van a ver, pasar en la Biblia donde dice el Espíritu Santo estaba en ellos y en otras cosas dice vino sobre ellos. Y ahí es donde vienen, como digo, las traducciones del término del bautismo, ¿cierto? Y estar llenos de... Hemos hablado de esto varias veces y seguimos con dudas en eso. ¿Estamos claros hasta ahí? Y enseguida, ¿qué pasó con ellos? Decía, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y ahí viene la otra gran discusión. O sea que si no hablo en lenguas, ¿quiere decir que no está el Espíritu Santo? Para muchos ustedes lo tienen, algunos dicen no. Para otros dicen, oiga, muchos defienden que si no hablan lenguas, no tiene Espíritu Santo. Aquí era una manifestación habitual. Casi que llegaba el Espíritu Santo e inmediatamente hablaban lenguas. ¿Para qué son las lenguas? Para llevar mensaje. Para llevar mensaje, hay unas lenguas que son para llevar mensaje a las personas y otros para hablar con Dios. Pero hay dos tipos de lenguas, como digo. Una forma de llevar el mensaje al idioma de pronto que otra persona no escuchaba, que fue lo que pasó en Pentecostés, ¿cierto? Ya lo habíamos discutido, la gente venía de diferentes regiones, hablaban diferentes idiomas, y toda esa gente empezó a hablar el mismo idioma de la gente, y la gente entendía y decía, oye, ¿estos cómo hacen? Y era para llevar el mensaje, ¿cierto? Pero también hay lenguas angelicales para hablar solamente con Dios y edificarse también en la forma personal. Entonces hay dos tipos de lenguas. Y la gente dice, oiga, yo quiero sí hablar así medio enredado, medio raro. Y el Señor dice, todo lo tiene que hacer con lenguas. El que sea el don de lenguas, tiene que tener a alguien que le traduzca las lenguas. Porque es para edificar la iglesia. Cuando usted le da un mensaje para que lleve a la iglesia, para que la iglesia crezca y se fortalezca, tiene que haber alguien que traduzca eso. Y si no sirve para nada, ¿yo qué hago aquí con una persona que empieza a hablar y nadie le entienda? ¿Para qué sirve eso? ¿Se ve en las iglesias? Muy frecuentemente, ¿no es cierto? Pero uno dice, oiga, era una manifestación habitual de la llenura del Espíritu Santo que los bautizos ponían en manos y empezaban a hablar en lenguas. Empezaban a glorificar a Dios en ese momento. Eso puede darse y es una práctica habitual. Y empezaban a profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Ah? Hablar de qué va a pasar. Profetizar es hablar de la palabra de Dios, ¿no es cierto? El que habla de la palabra de Dios, profetizar no es, oiga, prepárense porque viene un terremoto la próxima semana en Cartagena. Eso es adivinar, eso es adivinanza, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Me explico? Porque la gente dice, yo quiero saber qué me va a profetizar, para qué me va a pasar en mi vida. Eso es lo que la gente busca. Y eso no es profetizar. Profetizar es que, como decía, estoy con una enfermedad o algo y de pronto el Señor le dice, ¿sabes qué? Me manda esta palabra para ti. No sé por qué, pero esta palabra me dice que te la dé para ti. Y es una palabra de sanidad. Eso es profetizar.
explico? El profeta, todos los hombres de la casa deben llevar estar conectados con Dios para poder profetizar y llevar la palabra a su casa. Al mismo tiempo es una de las funciones sacerdotales, ¿cierto? En la Biblia. Todo el que predica la palabra del Señor está profetizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿que es una manifestación habitual? También es cierto. Pero no quiere decir el hecho que no tenga lenguas, no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Y si no queda una duda, entonces miremos 1 Corintios 12, 27 al 31. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿A quién le habla? A toda la iglesia, ¿no es cierto? En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Mire que los administradores también son parte del cuerpo y dicen los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Eso quiere decir que no todo el mundo tiene por qué hablar en lenguas. Ni todos tienen que estar profetizando. Todos no están dados para enseñar. ¿Cierto? Pero si el Señor los quiere, lo puede hacer en el momento que Él los coja y se los da a quien Él quiera. Por eso decía, no necesariamente tenemos que hablar todos en lenguas para decir que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí está claro hasta ahí? Pero hay que ambicionarlos. ¿Cuáles son los mejores dones? Llevar la palabra, enseñar la palabra. Y hay otros pasajes donde le dicen. Tiene que ver con eso. Es un privilegio estar aquí parado enseñando la palabra. ¿Cierto? Yo me siento gozoso. O sea, yo digo, si Dios me pone a escoger entre hacer milagros, como dice ahí, o enseñar la palabra, yo escojo enseñar la palabra. Y ahorita vamos a ver también por qué. Pero no, mucha gente dice, oiga, yo quiero hacer milagros. ¿A quién le gusta hacer milagros? Yo creo que a todos en el fondo, ¿cierto? Y es lo peligroso y ahorita vamos para allá. ¿Estamos de acuerdo? A todo el mundo quiere y le gustan los milagros. Y no digo que sean malos. Pero deben anhelar más y enseñar la palabra. Porque la palabra es la que transforma. Los milagros no transforman. De pronto les transforman una pierna, un brazo, el corazón. Pero el alma y el espíritu siguen igual. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 1:13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted cree, ¿cierto? El Espíritu Santo dice que lo sella. ¿Y sellar qué quiere decir? Lo aparta para sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que cuando la gente oyó la verdad y creyó, ¿estamos de acuerdo? El Espíritu Santo dicen que lo sella. Y en 1 Corintios 12, 13, volvemos a aclarar lo que la vez pasada hablábamos. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces fíjense que no es que sea un espíritu el que habla en lenguas, ¿cierto? Ni es un espíritu el que hace los milagros, ni es un espíritu el que enseña. Es un solo espíritu. La vez pasada hablábamos que hay tres tipos de bautismos: bautismo en agua, bautismo en sangre, bautismo en el espíritu. Pero al final todo es uno solo. ¿Sí? Como así pasa con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pasa lo mismo. Fíjense que aquí hablamos de Jesús.
Si hablábamos en el nombre de Jesús, no quiere decir que estamos dejando afuera el Espíritu Santo y al Padre. Cuando está aquí el bautismo también, estamos hablando de un solo Espíritu. El Señor hace la obra completa. Para creer hay que arrepentirse, ¿cierto? Si no nos arrepentimos, que representa el bautismo de agua, no podemos ser parte o ser limpiados por la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Si no creemos en Cristo, ¿cómo vamos a ser limpiados por la sangre de Cristo? ¿Y cómo tenemos el poder si no tenemos el Espíritu Santo? Entonces todo se da en uno solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿El convencimiento quién lo da? El Espíritu Santo. Entonces usted está convencido y usted cree y está arrepentido, está bautizado en los tres espíritus, que es uno solo. ¿Estamos de acuerdo? Hay una constante, y hago en esto, como digo, no todas las veces, pero la mayoría de veces lleva este proceso. Primero hay un arrepentimiento, cuando la persona dice, yo soy pecador, ¿cierto? Yo reconozco que soy pecador y no quiero seguir por ese camino de pecado. Es lo primero que se tiene que dar habitualmente. Hay casos excepcionales. Y hablábamos de que en el periodo de hecho es un periodo de transición, donde hay cosas que no marcan una regla. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Él quiso. ¿Sí? ¿En Pentecostés todos estaban arrepentidos? No. El Espíritu Santo vino sobre la gente, ¿no es cierto? Y no tenía se saltó el orden, se puede decir. Y la gente empezó a hablar porque el Señor tenía un propósito especial en ese momento. ¿Sí? El segundo paso, ¿qué es? Creer y tener fe en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el proceso habitualmente que se da. Después viene el bautismo de agua, que es lo que mucha gente viene, y después viene lo que es el don o el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el proceso habitual. ¿Me explico? No siempre se da ese paso. Hubo casos donde el mismo Pablo, ¿sí? ¿Nos comentan? Que están preguntando si después usted nos decía que los pentecostales no se dan arrepentidos. Sí, o sea, no necesariamente se tiene que dar eso. Pero después de recibir el Espíritu Santo, se da un arrepentimiento. Ah, claro. No, pero el mismo Pablo, como les decía, Pablo que se aparece el Señor, lo lleva, ¿a quién le manda después? Ananías, ¿no era? Y él lo llama, le predica y le dice, ¿sabe qué? Yo vengo a bautizarlo en el Espíritu Santo, o sea, sí. Y él impone manos, recibe el Espíritu Santo y después bautizarse en agua. ¿Cierto? Él ya había podido creer, pero ya creyó porque vio al Señor, le habló directamente y diría, sí, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y Dios le manda a la persona, le impone manos y después lo bautiza. Fíjense que ahí se va inverso. Sí, pero ese proceso era el más habitual. O sea, él creyó, dijo, ¿qué tengo que hacer? Bautíceme, y se lo bautizó, ¿no es cierto? Al etíope, con el etíope. Entonces fíjense que ese es más o menos ese proceso natural, pero no quiere decir que sea el único. Hay personas que no creen en el Señor y de pronto tiene una manifestación del Espíritu Santo, lo toma en sí y esa persona de ahí para adelante no le queda más sino creer. Y después dice, oiga, ¿qué tengo que hacer? Bautícese y haga todo el proceso. ¿Me voy a entender? Pero este es el proceso habitual que pasa. Es la norma habitual, pero no quiere decir que sea la única. ¿Está ahí claros? ¿Sí? Sí, así es. Bueno, vamos al versículo 8. Ya todos están en el versículo 8. Entonces, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos de ellos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. ¿Qué es el camino? Así le decían a los seguidores del Evangelio. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Fíjense que aquí... Algo se enloqueció ahí.
no quiere agarrar a esta, bueno. La locura que hizo esto. Vamos a ver si se restablece ahorita. No quiere salir eso. Aquí estamos en un momento de incredulidad de la gente. Mire que volvemos a la historia. Está Pablo lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, ¿cierto? Hay manifestaciones especiales. Él hace lo mismo, va a la sinagoga, empieza a predicar allá, dice, durante 3 meses. Discutiendo, era mostrándole las verdades del Señor, confrontándolas con lo que decía el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y la gente no creía. Dice, se negaron obstinadamente a creer. Y uno dice, oiga, ¿por qué la gente no cree? Pablo era una persona, como digo, tenía todo el respaldo del Señor. Ya le había pasado esto en otras ciudades, en Grecia, ¿cierto? En Atenas. Y la gente se entercó. El creer es un regalo de Dios también. Dios es el que nos da el convencimiento. Pero influye la voluntad del ser humano. ¿Sí o no? Fíjense que cómo es de caballeroso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la función de él es convencernos, pero no hace nada tampoco que vaya en contra de la voluntad que uno quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted cree o no cree si usted no quiere creer? Y aquí pasó eso. 3 meses trabajando, ¿y qué hizo Pablo? No, es que aquí tengo que convencerlos a fuerza. O sea, aquí no me voy hasta que... No. La Biblia lo dice, si usted no lo recibe, si no creen creer, hay un término que es muy fuerte que le dice, no le eche la perla a los cerdos. ¿Ah? Sí, esto se bloqueó. No quiere esto. Algo pasó. ¿Te trabó? Bueno, ahí les voy contando. Entonces fíjense que la incredulidad es una de las cosas muy arraigadas dentro de la iglesia. Y como digo, hay gente que era religiosa, hay gente muy religiosa que está acostumbrada a las costumbres de las cosas, van a las iglesias, pero no necesariamente creen. Y ayer precisamente estábamos con unas personas que veíamos eso. Hemos lo compartimos durante una época, hace como 10 años nos reuníamos con ellos. Y uno les habla y uno dice, oiga, gente que vive todos los días en una iglesia, todos los días rezan o oran, pero uno les habla y no quieren creer. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Nada. Por eso hace 10 años nos dejamos de reunir con ellos. Por unos 10 años después de reunirnos y siguen las mismas. Y uno les habla y les dice las cosas y no, pero no importa, yo sigo idolatrando tales cosas. Y uno dice, ¿qué puedo hacer? Nada, o sea, por más que uno le muestre la verdad, gracias a estos jóvenes, como saben. Ya me dijeron viejo, pero bueno. Gracias. Escucho. Y son cosas que uno no puede, salen de las manos de uno y dice, Señor, yo lo que hago es compartirles, si no creen, vamos para otro lado donde crean, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo, dice que armó en otra sala, se puede decir, formó otro grupo con los discípulos y también se reunía en la escuela de Tirano. Tirano no era porque fuera tirano, muchos dicen, no sé si era el nombre propio o fue que le pusieron el apodo que le tenían, pero era algún maestro de la palabra dentro de la sinagoga. Miren lo que dice Hebreos 3, 7 al 19. No es para que lo lean ahí, sino para que lo busquen. Hebreos 3, 7. Si están jóvenes lo pueden leer. Para no sentirme mal. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. ¿Dios se enojó?
Sí, se enojó. Dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, está hablando de hoy presente, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de ¿qué? Entonces, fíjense, hoy puede haber gente acá y pueden venir y dicen, no, pues yo esa vaina no lo creo. ¿Problema mío? No, problema es que no quiere creer. El Señor le dice simplemente, no endurezcan su corazón hoy, porque uno endurece el corazón. ¿Sí o no? O sea, uno es el encargado de endurecer su corazón. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida de las personas? Forma un callo. Y un callo es que simplemente dice, oiga, esto sí como que es pecado al principio. Y al ratico dicen, no, esto que va a ser pecado. ¿Sí? Eso es endurecer el corazón. Y precisamente ayer en la reunión nos comentaban de eso, de una persona que dejó a su esposa con varios hijos, se fue con otra, y entonces dijo, no, esta sí es. ¿Sí? Esta sí es. Y después de 4 a 5 años de vivir con ella, después dice, no, esta tampoco es. Empieza ahí y ya no le importa, ya dice, pecado, no, eso no era ningún pecado, ya eso es... Y se vuelve algo normal. ¿Sí? Y por más que la gente le dice, oiga, arrepiéntase, ellos dicen, no, yo ando bien, eso está correcto. Eso es endurecer el corazón. ¿Me explico? Y pasan lo mismo, o sea, desde el que hace pornografía, el que dice mentiras, o sea, el que dice una mentirita, eso es normal, o sea, eso es habitual. El que hace corrupción, el que hace todo, cada día, el día que empieza a hacerlo, al principio le da miedo, ¿cierto? Y después se vuelve habitual y ya después no, eso no es algo normal. Y ya en ese momento, para arrepentirse de eso, no tiene necesidad, o sea, él no siente la necesidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya tiene un callo en su corazón. Y el Señor le dice, cuidado con endurecer el corazón, porque si no, el Espíritu Santo nunca lo va a sentir. Eso es lo que está pasando en este momento. Sin embargo, podemos decir que fue un ministerio exitoso, dice el versículo 10. Esto continuó por espacio de 2 años, dice Pablo. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Entonces, fíjense que no está diciendo que todos creyeron, pero por lo menos Pablo en esos 2 años, a través de la función que hacía, ¿qué logró? Que la gente escuchara la palabra de Dios. Ya el convencimiento era la función del Espíritu Santo, que los convenciera, ¿cierto? Y que ellos decidieran creer. ¿Qué tantos creyeron? No nos dice la palabra. Pero lo que sí era lo importante de la función de Pablo era que escucharan la palabra de Dios. Eso es lo que nos manda cada quien, como decía, a sembrar. ¿Sí? Mientras usted logre que la gente lo escuche, dice uno, vale la pena. Que crean o no, eso depende del corazón de las personas. Pero el deber nuestro es compartir. ¿Sí? Entonces, y miren lo que viene después. Viene una historia bien interesante. Versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. ¿Recuerdan que Pablo qué hacía? ¿Pablo qué hacía? Era talabartero, trabajaba con el cuero y utilizan delantales y trapos y cosas para manejar el cuero. Y dice que tocaban los pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos en sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Y esto ha generado mucha controversia en la gente. Dice que eso era parte de fábula, que eso era parte de la mitología, que
que eso no era tan cierto. ¿Por qué no iba a ser cierto? Lucas lo dice. ¿Sí? Y pasó con el manto de Jesús, que tocaba el manto de Jesús, y uno dice, ¿cómo una cosa? O sea, una ciudad que hemos visto llena de idolatría, llena de brujería, llena de cosas, y el Señor permite que esto suceda. Yo digo, ¿por qué el Señor permitía eso? No se hace la pregunta de eso. ¿Cómo es posible que la gente agarre un trapo porque era de Pablo y confiaran en eso y la gente sanaba y los espíritus salían? Cuando uno decía, oiga, es una distracción, un pueblo que está hambriento de esas cosas, acostumbrado a esas cosas. Y entonces dicen, denme un pedacito de tela, y yo creo en la tela que agarré y esa me sana, y se sanaban. Y los espíritus salían, dice ahí. Y uno dice, oye, ¿por qué el Señor permite? Hay 3 periodos en la historia. Uno dice, qué rico que hay milagros aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La gente anhela los milagros? Sí. Pues, no digo desafortunadamente, pero es parte normal, como hablaba al principio. ¿Sí? Si aquí al lado viene otra persona, al otro lado dicen, oye, ¿están haciendo milagros? Me quedo aquí solo hablando solo. ¿Te quedas tú? Ah, bueno, ya tengo uno. Gracias, socio, yo sé. Se queda porque de pronto le roba la cámara, dicen. El milagro es que no se la robaran. Pero es cierto, la gente va detrás de los milagros. Y mire, detrás de un trapo se va. Pero si uno dice, uno en la Biblia ve milagros, sí. Hay 3 periodos básicamente donde hay muchos milagros. Moisés, cuando estuvo en el desierto, se dieron muchos milagros, ¿cierto? Abrirse el mar rojo, pues es un milagro enorme. Hay otra época de milagros que fue cuando estaba Elías y Eliseo. También se dieron milagros. Y la época de Jesús y los apóstoles. Ninguno de estos duró más de 100 años. Estamos hablando de 300 años dentro de 6.000 años de historia casi de la humanidad. O sea, no era una cosa muy frecuente en todas las épocas. Porque la gente dice, ¿por qué ahora no hay tanto milagro como había en la época de Jesús? ¿Ah? ¿El qué? Pero que sea, fíjense que no es la constante tampoco en la historia bíblica encontrar muchas épocas de milagros, a pesar de que la gente los anhela. Como decía, Jesús no vino a hacer milagros. Llegaron a ver milagros, ¿por qué? ¿Por qué lo hacía Jesús los milagros? Primera cosa, tú lo has dicho, por mostrar compasión por la humanidad. Él veía a alguien con un dolor o alguien que no podía caminar y decía, hombre, tengo compasión de esta persona que no pasa esto, y lo sanaba. ¿Sí? Era por su mismo amor en ese momento que veía la necesidad de la gente. Muchas veces lo utilizó para enseñar una verdad espiritual, como ejemplo. ¿Sí? Aprovechaba la circunstancia. Si quería mostrar agradecimiento, decía, mire, acabo de sanar a estos 10 leprosos y solamente uno se regresa, porque la gente no se agradecía y aprovechaba eso para enseñar una verdad espiritual. Para mostrar la luz, que él era la luz, o sea, todas esas cosas él les mostraba y iba con un mensaje especial, un propósito especial. No era más. Pero le decía, mire, no se lo digan a nadie, quédense calladitos. ¿Sí? Porque la gente precisamente busca detrás de eso y se distraen. ¿Y la otra para qué era? Para decir, oiga, mira que yo soy el Mesías. ¿Para qué lo hacía con los apóstoles los milagros? Para que la gente entendiera que detrás de ellos había un poder especial. Y que la gente les creyera y decir, sí, hay un respaldo de parte de Dios. Es mostrar las credenciales. Como decía, después de que pone manos, decía, vayan y hagan, ¿cierto? Y que vean que tienen el respaldo del que los envió. Pero fíjense que en medio de ese proceso hay muchos falsificadores. No todo lo que hace milagro viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y enseguida aquí nos puede ser otra historia en el versículo 13. Miren lo que viene aquí. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre...
en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, o sea, fíjense que ellos decían, pues, el que dice Pablo, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Miren que eran los jefes de los sacerdotes. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? O sea, fíjense los demonios. El demonio le dice: oye, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes. Y me recuerdo de una historia que también en la Biblia nos dice, cuando dice: ustedes en mi nombre sacaban demonios, en mi nombre sacaban, pero no los conozco. Eso va a pasar también ahí con el Señor. ¿Por qué? Porque la gente cree que porque uso el nombre de Jesús puedo sacar y sanar enfermos. ¿Sí? Y lo toma como una palabra mágica. ¿Sí? Sin tener el Espíritu Santo se ponen a jugar diciendo: oiga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quiere decir, es que el Espíritu Santo me dice: oiga, sane a esta persona. Eso es muy diferente a yo ponerme a utilizar el nombre de Jesús, que es uno de los mandamientos del Señor: no utilizarás el nombre de Dios en vano, ¿se acuerdan? Eso es utilizar el nombre de Dios en vano. A decir: oiga, el Señor dice que se sane. El Señor no me ha dicho a mí que lo sane. ¿Me explico? Si a usted el Señor no le dice que ore por alguien que sane, mejor no lo haga. ¿Me explico? No porque le ocurre, porque de pronto hace el ridículo, o al contrario, se pone a sacar un demonio y le pasa lo que le pasa a esta gente. Claro, y dice: y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Yo no sé si ustedes han visto manifestaciones de este tipo, pero son completamente reales. Lo que la gente llama fenómenos paranormales, ¿sí? Son demonios que tienen un ente espiritual, tiene manifestaciones en el área física, material. ¿Sí? ¿Eso es real? Completamente real. ¿Sí? Así como el Espíritu Santo puede sanar a alguien sobre su cuerpo físico, los demonios también pueden agredir sobre la parte física. Ellos siempre buscan destruir, mientras el Espíritu Santo lo que busca es dar vida. Los espíritus satánicos buscan la muerte. ¿Sí? Pero son reales. ¿Que pueden matar a alguien? Sí. En un campamento de jóvenes, una de las iglesias donde yo me crecí, había alguien en el fondo que se la pasaba burlándose de una prédica todo el tiempo. Se reía y se burlaba todo el tiempo. Y los líderes en ese momento, terminado de una prédica, lo llamaron a esta persona. Dijeron: oye, ¿qué te pasa? Y empezó a hablar otra voz que no era la de él. Y se presentó. Y dijo: yo soy el demonio tal. Y ay, la gente, qué miedo, ¿por qué les da miedo? No tiene por qué tener el espíritu. Ellos no tienen que tener miedo, como dice. Ellos veían a Jesús o a Pablo y salían huyendo. Ellos son los que tienen que temblar. ¿Estamos de acuerdo? Y este hombre, cuando le dieron el nombre del Señor, se sale, y este hombre salió corriendo a la piscina, que era una finca ahí, a ahogarlo, a matarlo. Eso es lo que busca el demonio, matar a la persona. Cuando él se vio que se descubrieron y que lo iban a sacar, dijo: antes de que me saquen, lo mato a este. Y entre todos se botaron a sacarlo de la piscina para que no lo matara. Y no lo pudo matar. Y le dieron la orden y lo sacaron y se fue el demonio. Pero es algo real, son manifestaciones reales. No tenemos por qué asombrarnos de esto, ni asustarnos, mucho menos. ¿Sí? Pero como digo, si usted se mete a hacer algo sin el respaldo del Espíritu Santo, sale vestido y herido. Va por la y sale trasquilado. Entonces fíjense lo peligroso que es utilizar el nombre de Dios en vano. Lo hacían en nombre de Jesús, pero de Jesús que el otro predicaba. ¿Por qué? Porque quería decir, no lo conocían. No lo conocían. El nombre de Jesús que Pablo predica.
Fíjense que no hay una relación de parte de ellos de conocer a Dios. Y ellos creyeron que por utilizar el nombre, o sea, dijeron, oye, esta gente predica en el nombre de Jesús y los demonios salen huyendo, pues hagamos lo mismo. Eso fue lo que trataron de hacer. Entonces fíjense cómo hemos visto varios pasajes en Hechos donde hay falsificadores. Entonces siempre que uno va predicando la verdad, aparecen los falsos maestros. Lo hemos visto eso como una manifestación habitual también, ¿sí? Donde buscan desviar las cosas. ¿Sí o no? Para eso hay que tener un discernimiento espiritual de saber qué es verdad y qué es mentira. Conocer la palabra, ¿eso se logra? ¿Cómo? Es un don del Espíritu Santo, pero también se conoce de acuerdo a lo que nos dice la palabra. O sea, aquí no hay, porque vengan a hablar en el nombre de Jesús, le tenemos que creer si va algo en contra de lo que predican en contra de la palabra. ¿Sí? Así lo diga en el nombre de Jesús y así hagan milagros. Ahí se reconoce lo que es un cristiano espiritual verdadero y un cristiano no verdadero. O sea, no es cristiano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero somos muy dados a creer al primero que aparece hablando en el nombre de Jesús. Lo digo con honestidad. ¿Sí? Y a pensar que cualquier manifestación es del Espíritu Santo. Y lo que el Señor nos ha mostrado es que precisamente conozcamos su palabra, conozcamos la verdad y no nos dejemos engañar por el enemigo. ¿Sí? Hoy para muchos puede estar en la disyuntiva. Con el tema de hoy está en la votación anticorrupción y unos aprovecho las circunstancias de este momento. Muchos le creen, otros no le creen. ¿Cómo hace uno para saber si lo que están haciendo es con buenos propósitos o malos propósitos? Si eso es de Dios o no es de Dios. No sé si algunos votaron o no votaron, pero digo, ¿ya le consultaron al Señor primero? ¿Le pidieron a Dios que los dirigiera para eso? Porque no todo lo que parece bueno es bueno. ¿Sí? Y en eso precisamente tenemos el cristiano ser muy atentos a qué es lo que verdaderamente puede estar detrás de las cosas. Y uno antes de hacer cualquier acción tiene que consultarle ¿a quién? Al Espíritu Santo que lo guíe. ¿Sí? Y que le muestre si es verdad o no es verdad. Pero la gente va a votar, va a decir algo sin ni siquiera consultarle al Señor. ¿Pasa o no pasa? Y lo que nos dice es nosotros todo lo tenemos que consultar y actuar conforme al Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque, acuérdense, los malos nunca se van a aparecer como malos. Todos se aparecen como ángel de luz, como ángel de verdad. Eso, ¿y qué debemos hacer los cristianos maduros? Discernir todo conforme a la palabra y guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, antes de uno tomar una decisión, tiene que primero orar, irse a la palabra que Dios le confirme y hacia eso actuar. ¿Estamos de acuerdo? Mucho silencio, no me gusta. Bueno, hasta ahí, ¿qué pasa? Los espíritus conocen a los hijos de Dios. Y eso me llamaba la atención. Como un espíritu reconoce al que es cristiano. Pero muchos cristianos no reconocen al espíritu engañador. Fíjense que dicen, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo. Ellos saben. Y ellos sí le tienen miedo a eso. ¿Sí? A Jesús lo veían los endemoniados a lejos y decía, oiga, denos permiso para echarnos de los cerdos, pero sí. A la distancia lo reconocían. Y eso debe suceder cuando llega un cristiano de verdad a cualquier sitio. Los otros generalmente se ponen inquietos los demonios donde uno llegue. Les tiene que dar picazón y les tienen que dar pavor. Pero cuando un cristiano llega a una vaina y le sale, ay, qué miedo, esto aquí como que hay un tema mal aquí. ¿Pasa o no pasa? Entonces la gente dice, no, yo no entro a ese tipo porque hay poca gente, hay puro pecado, puro demonio. Al contrario, entra ya para que se vayan ellos. Eso es lo que nos manda el Señor. Pero la gente habitualmente, no es que hay poco demonios, entonces mejor ¿qué tal que se me metan? Es lo que habitualmente sucede. ¿Sí? Entonces ahí es donde cada quien tiene que evaluarse precisamente qué tanto hay de Espíritu Santo en ustedes. Y ahí viene algo bien interesante. Perdón, el 17 nos saltamos.
Antes de pasar a cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Mire que la gente empezó a tener temor cuando vio lo que le pasó a esta gente que hablaba en el nombre de Jesús. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¿Cómo así? ¿Ustedes leyeron bien eso? ¿Entendieron bien eso? 17. Miren lo que dice aquí la palabra para que le pongan atención. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 150,000 monedas de plata. 150,000 monedas de plata, es decir, 150,000 días de jornada laboral. O sea, por cada jornada laboral da una moneda de plata. Imagínense la plata que eso representaba. ¿Quiénes tenían el libro de hechicería? Los que creían. ¿Habían creído de verdad? Mire, está hablando de creyentes. Estamos hablando de creyentes. ¿Sí o no? Y seguían practicando cosas de hechicería. Seguían practicando el pecado en sus casas. ¿Sí? Y tuvo que suceder esta cosa para que la gente le diera temor y decir, oiga, la estamos embarrando. ¿Sí? ¿Cuánto de eso pasa en la iglesia hoy mismo? Que decimos que somos creyentes y seguimos practicando. Puede ser hechicería en el sentido que guardemos la laminita por ahí porque de pronto me ayuda, o la estatua allí porque de pronto me libra de malas energías, o la pirámide por ahí, o el cuarzo por allí. ¿Sí? Eso por hablar de hechicerías y cosas de esas, pero ¿qué tantas prácticas se cometen siendo creyentes? Por eso, en este caso eran libros que seguían, pero que están hablando de libros en este caso, pero eran creyentes y, como digo, habían creído en teoría. Seguían diciendo discípulos de quién. Vuelve a la pregunta por la cual empezamos. ¿Vivimos todavía en el Antiguo Testamento de la ley? ¿O verdaderamente el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y nos guiamos conforme al Espíritu? Esa pregunta de hoy. Porque mucha gente cree como en forma religiosa. Que eso es lo que pasaba con la gente de la ley. Creían por una religión, por una costumbre, pero que hay una relación espiritual de uno que verdaderamente nos guíe, nos muestre y nos, como dicen, nos sondee el corazón para ver qué tantas cosas hay en nosotros, que eso es la función del Espíritu Santo, nos hace revelar cosas que nosotros mismos no conocíamos. Y me dice, eso está mal. Que nos quita la cicatriz del corazón y nos dice, empieza a moldearnos el espíritu y decir, ¿sabes qué? Todavía guardas resentimiento, todavía guardas rencor, todavía guardas envidia, todavía guardas mentira. Eso es la función del Espíritu Santo. ¿Sí? Y le dice, arrepiéntete, ¿cierto? Déjame limpiarte esas cosas, pero déjate de engaños. Porque lo único que va a hacer es que salgas herido, maltratado y desnudo. Porque algún día, bueno, si no le desnudan los espíritus de aquí, te va a desnudar el Señor cuando te pasa por el fuego. Esa es la realidad. Y es lo que el Señor está mostrando aquí. Mire, gente que supuestamente creía y necesitaron ver una experiencia de eso y decir, ay, ahora sí me da miedo. Y saco lo que tengo escondido por ahí. Era mucho lo que había escondido. Dice muchos de ellos, no dice todos, ¿cierto? Fíjate que sí se habla siempre de muchos, de gran cantidad, de un montón, ¿cierto? No está generalizando todos, pero una buena cantidad de personas tienen su escondido por ahí. Y es por eso que el Espíritu Santo no puede llenar a esas personas. Porque es que las personas mismas nos negamos a que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Sí? No quiere decir que no hayan creído. Sí, estuvieron sellados con el Espíritu Santo de pronto. Pero no pueden crecer.
Hablábamos ahí, seguimos con la leche, ofreciendo leche, creo que la vez pasada, hace 8 días hablábamos. Seguimos en la leche, en los fundamentos, en las cosas básicas que deberían estar muy claras. ¿Por qué? Porque a veces quedan cosas guardadas ahí, no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra. Entonces queremos que el Señor nos dé poder, queremos que el Señor nos llene su Espíritu y que podamos ser poderosos, pero tenemos que revisarnos y sacar todas las cosas escondidas que tenemos, que de pronto impiden eso. ¿Hasta aquí soy claro? Por último, el versículo 20 dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Los otros versículos que siguen hablan de lo que sigue del viaje de Pablo, que él dice, mire, mi sueño es llegar a Roma, tengo que ir a Jerusalén, pero mientras tanto vayan a la calle, vayan a otros lados porque tenemos que ir. Pero mi sueño es llegar a Roma. Uno tiene que ponerse metas grandes para el Señor. Roma era el centro del mundo en ese momento, ¿cierto? Éfeso era importante en Asia, era la capital importante de Asia, pero él dice, mi sueño es llegar a enfrentarme a los poderosos, al emperador mismo si es necesario, ¿sí? Que escuche la palabra del Señor. Esas deben ser nuestras metas, como las de Pablo, ¿sí? Poder hablar al presidente, llevarle la palabra al presidente, ¿sí? Pero no aclaramos ni con un concejal aquí. Esa es la realidad. Pero nuestros sueños deben ser grandes. Pero ¿cómo para poder hablar con ellos con poder arrollador? Tenemos que dejarnos utilizar el Espíritu Santo, sacándonos toda la suciedad y todas las cosas que queden ocultas en nuestra vida. Eso es lo importante. Y poder sentir verdaderamente el poder de la palabra. ¿Sí? No que haga milagros, como digo, la esperanza nuestra no es hacer muchos milagros aquí. No quiere decir que no los anhelemos, que no anhelemos los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Es bueno soñar con hablar en lenguas. Yo le he reclamado muchas veces al Señor y nunca me las ha dado. ¿Por qué? No sé. Pero no me trasnocha eso. El día que les decía que una de las pocas veces que he sentido fuertemente la presencia del Espíritu Santo, ese día me lo dijo. Me dijo, yo sé que me ha reclamado muchas cosas, ¿por qué no te he dado? Fue lo primero que me dijo. Y yo, plap, en ese momento dije, me descubrió. O sea, lo primero que me dijo es, yo sé que me ha reclamado muchas veces porque no te lo he usado más. Eran palabras que han salido de mi boca hacia él. Fueron reclamos que le hice por muchos años. Y en ese momento dijo, te voy a utilizar en esta ciudad. Yo venía por un año aquí. Yo decía en esta ciudad, y me dijo, te voy a utilizar como maestro. Y cuando me dijo eso, ya sabía cuál era mi misión. Y por eso yo insisto, yo no soy pastor. Sí, insisto. Porque lo que el Señor me encomendó fue hacer maestro de la palabra. Y para mí es un gran... En ese momento lo entendí, era un gran privilegio de él. Pero él me aclaró para qué me iba a utilizar. Y que me iba a hacer en esta ciudad, como yo venía de paso aquí. Y todavía llevo 20 y pico años de paso, llevo... Y se cumplió todo lo que se ha cumplido eso. Y me dijo, te voy a hacer columna. ¿Sí? Y lo primero que me llamaron al ministerio fue que fuera columna de parejas. Pero 10 años después. Pasaron 10 años. Y yo decía, ¿y qué? Como dicen aquí. Aprendí a decir, ajá, ¿y qué? 10 años preguntarle, ajá, ¿y qué? Y 10 años esperó para decirme, vas a hacer columna de parejas. Es al tiempo de él. Pero cuando uno se mete a hacer cosas que él no lo respalda a hacer, pues grave. Si yo me pongo a ser pastor y no soy maestro, tuki lo como dicen por ahí. ¿Sí? Uno tiene que hacer lo que el Señor le manda hacer. Si él quiere buscar apóstoles, dice, dedíquese al apostolado. Si quiere hacer gente que haga milagros, dedíquese a hacer milagros. Pero a mí me dijo, lo debo utilizar para enseñar y eso es lo que estoy haciendo. Si necesitan pastor, tienen que buscar otro pastor porque no soy pastor. Hasta que el Señor no me muestre que me diga, usted va a ser pastor, no soy pastor. Uno tiene que tener claridad con esas cosas con Dios y es muy delicado ponerse a hacer algo a lo que el Señor no le ha mandado a uno a hacer. Si al Señor usted le dice, oiga, ore por tal persona, así usted no la conozca, vaya y ore por la persona.
Porque el Señor le dice y le hace sentir que tiene que orar por esa persona. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Que el Señor le dice, oye, ore por tal persona, así no esté por ahí. No, yo no sé, pero el Señor me puso a orar y ponga de rodillas a orar. Hágale caso al Espíritu Santo en ese sentido. Hay que hacerlo. Pero si a usted se le ocurre, voy a orar por tal persona, porque sí, sin que el Señor, si el Espíritu le muestre, lo que va a hacer es el ridículo, seguramente. Ustedes saben que yo aquí le he pedido que sí, que nos respalde, que podamos sentir el respaldo de Él en muchas cosas, y entre esas son cosas de sanidad. Yo lo decía aquí, yo vivo orando por la pierna de Javier. Lo he dicho públicamente. Y yo espero que Dios nos respalde algún día con eso. Pero que sea cuando Él quiera. ¿Sí? ¿Y que sea para qué? Para la gloria de Él, no para mía. Cuando hay todavía, yo siempre he dicho, cuando el Señor no permite hacer cosas, es porque sabe que de pronto alguien pueda todavía mirar las miradas en las personas. Esta gente que buscaba cuando decían el nombre de Jesús, era que ellos los admiraran a ellos. Y mire lo que les pasó. Salieron trasquilados. Pero cuando sabe quién está actuando para la gloria de Él, y el nombre, cuando dice el nombre de Jesús es para glorificarlo a Él, Dios hace la obra. Entonces, cuando Él vea que nadie va a poner los ojos en mí, ni que yo me voy a creer eso, seguramente hará muchas cosas aquí. Uno es el que limita las cosas que Dios lo haga. Dios está deseoso de hacer muchas obras en nosotros y en medio nuestro. Nosotros somos los que le impedimos, por nuestra incredulidad también. ¿Sí? Hay que prepararse y conocer la verdad para no caer en engaños. Amén.